¿Alguna vez te has detenido a cuestionar si los consejos que sigues realmente vienen de una fuente confiable? ¿O te has dejado guiar por la voz de aquellos que te rodean, pensando que sus palabras son sabias solo porque suenan lógicas o porque apelan a tus emociones? En un mundo donde todo parece tener una respuesta fácil, ¿estás realmente dispuesto a desafiar lo que la sociedad te dicta y alinearte con la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado si el consejo que recibes podría estar alejándote del propósito divino que Él tiene para ti? Tal vez te sorprenda saber que no todo lo que parece correcto a nuestros ojos lo es a los ojos de Dios. Y si te dijera que algunas decisiones que tomas, por bien intencionadas que sean, podrían estar llevándote por un camino que no es el de la vida plena que Dios desea para ti. A veces, hasta los más cercanos a nosotros pueden ofrecer palabras que, aunque llenas de buenas intenciones, no siempre son las correctas. ¿Te atreves a reflexionar si, en lugar de acercarte a Dios, esas palabras pueden estar representando una trampa sutil que te aleja de su propósito? ¿Qué tan dispuesto estás a tomar el control de lo que permites en tu vida, a cuestionar lo que otros te dicen y a filtrar todo a través de la verdad divina que está en la palabra de Dios? Imagina por un momento que alguien cercano te aconseja poner tu carrera por encima de todo, sugiriendo que el éxito financiero es la única clave para una vida plena. Ese consejo podría sonar motivador, incluso lógico, en un mundo que mide el éxito únicamente por los logros materiales, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que Dios nos dice acerca de esta idea? La Biblia nos alerta claramente en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo cambia por completo nuestra perspectiva. Dios nos llama a priorizar su reino por encima de todo lo demás, no a perseguir riquezas terrenales. Si decidimos seguir consejos que ponen lo material por encima de lo espiritual, estamos en riesgo de perder de vista el propósito divino que Él tiene para nuestras vidas. Pensemos en un ejemplo bíblico que muestra las consecuencias de no discernir correctamente el consejo que recibimos. Roboam, hijo del sabio rey Salomón, asumió el trono de Israel, pero al momento de gobernar, se encontró con la necesidad de tomar decisiones clave sobre cómo liderar a su pueblo. Acudió primero a los ancianos, aquellos que habían servido fielmente a su padre, quienes le aconsejaron con sabiduría y humildad. Pero, insatisfecho con sus respuestas, Roboam buscó la opinión de sus amigos más jóvenes, quienes le sugerían imponer medidas severas y ejercer el poder con mano dura. En lugar de buscar la dirección de Dios, Roboam cedió al consejo de sus amigos y esa decisión condujo a la división del reino, como se relata en 1 Reyes 12:6-19. Este trágico desenlace nos enseña una lección poderosa. Seguir consejos que apelan al orgullo y al poder humano puede llevarnos a la destrucción. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde tus decisiones fueron influenciadas por el consejo de los demás sin considerar si esos consejos venían realmente de Dios? ¿Qué pasa cuando, al seguir lo que parece ser lo lógico o lo que todos te dicen, te alejas del camino divino? ¿Cómo podemos discernir entre lo que es un consejo humano y lo que proviene realmente de Dios? La respuesta está clara en la palabra. Te invito a reflexionar sobre este tema y a dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué piensas sobre priorizar lo espiritual por encima de lo material en tu vida? ¿Qué experiencias has tenido al escuchar consejos que no venían de Dios? A veces, las decisiones que tomamos no solo afectan nuestro futuro, sino que también nos roban la paz que tanto anhelamos. ¿Alguna vez has sentido que sigues un camino que no te llena, pero lo sigues por miedo a fracasar o por lo que otros puedan pensar? Tal vez has tomado decisiones en base a lo que otros te dijeron que era lo correcto, solo para darte cuenta de que te has alejado cada vez más de lo que realmente te hace feliz. ¿Cuántas veces has sacrificado tu bienestar espiritual por encajar con las expectativas de los demás? Quizás has optado por un camino que parecía más seguro, pero te sientes vacío por dentro, como si algo faltara, y esa sensación de insatisfacción sigue creciendo con el tiempo. Es difícil, ¿verdad? Vivir en una sociedad que constantemente te presiona a conformarte. El miedo al fracaso,
al qué dirán o incluso a la soledad puede llevarnos a tomar decisiones que no están alineadas con nuestra fe. Tal vez te sientes estancado, como si estuvieras siguiendo una corriente que no puedes controlar, sin poder dar un paso firme hacia el propósito que Dios tiene para ti. La ansiedad y la inseguridad se convierten en constantes compañeros de viaje y no sabes cómo liberarte de esa carga. ¿Te has encontrado preguntándote si alguna vez llegarás a sentir paz o si siempre estarás atrapado en el ruido y la presión del mundo? La verdad es que los consejos que escuchamos a lo largo de nuestra vida pueden ser como semillas plantadas en nuestro corazón. Algunas de esas semillas crecen y producen frutos que nos acercan a Dios, mientras que otras nos alejan cada vez más de lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Qué frutos estás cosechando de los consejos que sigues hoy? ¿Son frutos de paz y plenitud o frutos de arrepentimiento y frustración? Es momento de tomar el control, de cuestionar lo que te han dicho, de discernir si esos consejos provienen de la verdad de Dios o si solo están alimentando tus inseguridades y temores. Recuerda lo que nos dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Estás listo para renovar tu mente, para desafiar las creencias y consejos que has seguido hasta ahora? ¿Te atreves a dar un paso hacia lo que Dios realmente tiene para ti, incluso si eso significa alejarte de lo que es más cómodo o popular? Es momento de dejar atrás las decisiones basadas en el miedo, de detenerte y reflexionar sobre el consejo que has recibido y si realmente te acerca a Dios. Quiero invitarte a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué consejos has recibido que te han alejado de lo que realmente importa? ¿Cómo has superado los momentos en los que el miedo te ha paralizado y te ha impedido tomar decisiones que te acerquen a tu propósito divino? Tu historia puede ser la inspiración que alguien más necesita para tomar el control y seguir el camino que Dios tiene preparado para él. Te leo en los comentarios. ChatGPT ha dicho: desde el mismo comienzo de la humanidad, el enemigo ha usado una herramienta poderosa y destructiva: las palabras. En el jardín del Edén, la serpiente no atacó a Eva físicamente, sino que sembró la duda en su corazón mediante una simple pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Esa pregunta, aparentemente inofensiva, fue el inicio de un proceso que distorsionó la verdad de Dios en la mente de Eva y la llevó a desobedecer. Las palabras de la serpiente introdujeron la duda, lo que condujo al pecado y a la caída. Este relato bíblico nos deja una lección crucial. Las palabras pueden ser semillas de engaño y destrucción cuando no están alineadas con la verdad divina. Las palabras tienen el poder de alterar nuestra percepción de la realidad, de Dios y de nosotros mismos. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre cómo las palabras que escuchas, o incluso las que te dices a ti mismo, pueden afectar tu vida? A lo largo de las Escrituras, vemos que las palabras negativas tienen el potencial de cambiar el destino de las personas. En el libro de Números, cuando Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra prometida, 10 de ellos regresaron con un informe cargado de miedo y duda. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31, dijeron, y esas palabras fueron suficientes para sembrar desesperanza en los corazones del pueblo de Israel. El miedo se apoderó de ellos y como resultado, una generación entera murió en el desierto sin poder ver la tierra prometida. ¿Te has encontrado alguna vez atrapado en una situación donde las palabras de otros, llenas de negatividad, te han desanimado y te han alejado de lo que sabías que era lo mejor para ti? ¿Qué poder tienen las palabras para detener tus sueños, tus metas y hasta tu fe? No se trata simplemente de evitar críticas duras o comentarios destructivos, sino de discernir cuándo las palabras tienen una intención que puede destruir y cuándo son, en cambio, una corrección amorosa que busca edificarnos. La Biblia nos llama a hablar la verdad en amor, Efesios 4:16, lo que significa que la corrección, en su verdadera forma, debe levantarnos, no derribarnos. Pero las palabras destructivas tienen una intención diferente. Buscan humillar, menospreciar y dañar el espíritu de quien las recibe. ¿Has experimentado alguna vez cómo un comentario, aunque bien intencionado,
puede dejarte marcado por mucho más tiempo de lo que imaginas. Jesús mismo advierte sobre el poder de nuestras palabras en Mateo 12:36-37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este versículo nos recuerda lo serio que es el uso de las palabras. No son solo sonidos al azar. Nuestras palabras tienen peso, tienen consecuencias, y no solo en el juicio final, sino también en nuestra vida diaria. Las maldiciones verbales no siempre son insultos obvios o groseros. A veces se disfrazan de declaraciones pesimistas como nunca lograrás nada o siempre fracasarás. Estas no son solo opiniones, son maldiciones que limitan tu potencial y el propósito que Dios tiene para ti. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir algo así? ¿O incluso te has dicho esas palabras a ti mismo? ¿Qué crees que ocurre en tu vida cuando permites que esas palabras se planten en tu mente? La Biblia también resalta el poder de las palabras en la historia de Jacob y Esaú. Cuando Isaac bendijo a Jacob, no solo estaba pronunciando buenos deseos, sino que estaba declarando un destino profético que afectaría a generaciones enteras. Génesis 27:27-29. Por otro lado, cuando Esaú pidió una bendición similar, fue demasiado tarde. Isaac no pudo revertir lo que ya había dicho. Las palabras pronunciadas en el ámbito espiritual tienen un peso irrevocable. ¿Te has preguntado alguna vez qué impacto tienen las palabras que pronuncias sobre tu vida, tus relaciones y tu futuro? Jesús también demostró el poder de las palabras cuando maldijo la higuera que no dio fruto, mostrando cómo nuestras palabras pueden afectar el curso de los acontecimientos. Las palabras, aunque a menudo subestimadas, tienen el poder de dar vida o muerte, de crear o destruir. ¿Estás eligiendo tus palabras sabiamente? ¿Te atreves a cambiar la manera en que hablas sobre ti mismo, sobre los demás y sobre tu futuro? Reflexiona sobre el impacto de tus palabras y cómo pueden alinearse más con lo que Dios quiere para ti. ¿Has experimentado alguna vez el poder de la palabra para cambiar tu vida de manera radical? ¿Cómo pueden tus palabras hoy construir el futuro que deseas? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios y a reflexionar sobre el poder que tienes en tus manos. Hace algún tiempo conocí a una persona que vivió una transformación radical en su vida gracias a un cambio en la forma en que comenzó a ver y usar las palabras. Estaba atrapado en un ciclo de negatividad, escuchando constantemente los comentarios de los demás que le decían que no era lo suficientemente bueno, que no podría lograr nada grande. En su mente, esas palabras se habían convertido en una especie de maldición que lo mantenía estancado, dudando de sí mismo y de las promesas que Dios había hecho para su vida. No es raro que alguien como él se sienta atrapado en este tipo de mentalidad. Es algo con lo que muchos de nosotros lidiamos, ¿verdad? Pero algo cambió cuando comenzó a hacer algo que al principio parecía una tarea casi imposible. Empezó a tomar control de las palabras que escuchaba y, más importante aún, de las que él mismo decía. El primer paso fue cambiar su forma de hablar consigo mismo. Comenzó a reemplazar las palabras de duda y fracaso por palabras que afirmaban lo que Dios había dicho sobre él. Aunque al principio parecía una lucha, con el tiempo, esas palabras empezaron a tener un impacto real. Algo tan simple como cambiar "no puedo" por "Dios puede hacer todo" empezó a transformar su perspectiva. No fue de la noche a la mañana, pero empezó a ver cómo las puertas que antes parecían cerradas comenzaban a abrirse. La verdadera clave, sin embargo, fue cuando comenzó a rodearse de personas que también entendían el poder de las palabras. No fue fácil encontrar a estas personas, pero cuando las encontró, todo empezó a encajar. Las conversaciones cambiaron y las palabras que se decían entre ellos ya no eran de desesperanza, sino de fe, de impulso y de aliento. Esto, más que cualquier otra cosa, le dio un nuevo aire, una nueva dirección. Ahora bien, sé que te estás preguntando, ¿cómo se puede lograr todo esto? ¿Qué es lo que realmente hizo que esta transformación fuera posible? La respuesta no es tan sencilla como dar una receta paso a paso, pero te aseguro que tiene que ver con algo más profundo que simplemente cambiar las palabras.
Hay algo más que está detrás de todo esto, algo que tiene que ver con la raíz de tus creencias y cómo éstas se reflejan en las palabras que hablas. Lo que te voy a compartir más adelante te ayudará a entender este proceso de una manera más clara y práctica. Si te sientes identificado con esta historia y quieres saber cómo aplicar este principio a tu vida, te invito a seguir acompañándome. En los próximos mensajes te aclararé cómo puedes tomar ese mismo camino hacia una vida llena de propósito, paz y fe, superando las maldiciones de palabras negativas que te han mantenido atrapado. La clave está en no rendirse, en no dejar que las palabras de los demás te definan. Y sé que, aunque ahora mismo puede que no tengas todas las respuestas, todo eso va a empezar a tener más sentido en cuanto comiences a poner en práctica algunos principios que te compartiré más adelante. ¿Estás listo para dar ese paso? Imagina por un momento el poder detrás de las palabras de Jesús, cuando maldijo la higuera que no dio fruto y ésta se secó desde la raíz. Marcos 11:14, 20-21. ¿Qué te parece si te dijera que las palabras tienen un poder mucho mayor del que solemos imaginar? Si las palabras de Jesús, llenas de autoridad divina, tuvieron un impacto tan inmediato, ¿cuánto más poderosas serán las nuestras cuando las usamos para maldecir o criticar? Pero aquí viene la verdadera pregunta. ¿Estás permitiendo que las palabras negativas de otros te afecten? ¿O estás aprendiendo a proteger tu corazón con la verdad de Dios? Si alguna vez has sentido que las palabras de los demás te hunden o te desvían de tu camino, este mensaje es para ti. Proverbios 26:2 nos da una clave fundamental al decir: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto nos revela una verdad poderosa. Las maldiciones solo tienen poder si las aceptamos, si les damos lugar en nuestra vida. Las palabras de los demás no tienen por qué definirte. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces hemos permitido que las palabras negativas se planten en nuestro corazón sin cuestionarlas? Pero, ¿y si te dijera que puedes rechazar todo aquello que no esté alineado con lo que Dios ha dicho sobre ti? Jesús mismo nos dio un ejemplo claro cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás le lanzaba palabras de duda y engaño, Jesús respondía con un simple: escrito está. Mateo 4:4, 7:10. Jesús no dejó que las mentiras del enemigo tomaran raíz, y tú tampoco tienes que permitir que las palabras de fracaso, derrota o desesperanza se queden en tu vida. Al contrario, tenemos la oportunidad de reemplazarlas con lo que Dios dice sobre nosotros. Jeremías 29:11 nos da una promesa increíblemente poderosa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa promesa divina anula cualquier palabra de derrota que otros puedan haber pronunciado sobre ti. El poder de la lengua es real y su impacto puede ser eterno. Santiago 3:9-10 nos recuerda que con ella bendecimos a Dios, pero también maldecimos a los hombres que están hechos a su imagen. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, ¿cómo estamos usando nuestras palabras? ¿Las estamos usando para bendecir, edificar y fortalecer? ¿O las estamos permitiendo ser herramientas de destrucción, tanto para nosotros como para los demás? Es momento de tomar control. A lo largo de la historia bíblica, los regalos han sido utilizados como símbolos de honor, bendición y fortalecimiento de relaciones. Pero no todo regalo proviene de un corazón puro. Algunos pueden parecer inofensivos e incluso generosos, pero llevan consigo influencias espirituales negativas o manipulaciones sutiles. ¿Te has detenido a pensar si todas las palabras que recibes son realmente una bendición o si algunas podrían tener intenciones ocultas? La Biblia nos advierte sobre esto. Proverbios 15:27 dice: el que se interesa solo en el dinero trae desdicha a su familia. El que aborrece el soborno vivirá. Esto nos muestra que no todo lo que recibimos es un beneficio. Al igual que con las palabras, tenemos que discernir qué es lo que realmente edifica y qué es lo que puede destruir nuestra paz y propósito. Te invito a reflexionar sobre cómo las palabras han impactado tu vida. ¿Has permitido que las maldiciones de otros influyan en tu caminar? ¿Estás listo para cambiar esa narrativa y empezar a reemplazar las palabras negativas con la verdad de Dios?
Déjame tus pensamientos en los comentarios. Quiero saber cómo las palabras han jugado un papel importante en tu vida y cómo planeas usar ese poder de manera positiva a partir de ahora. Este versículo revela una verdad que no podemos pasar por alto. Aceptar regalos con intenciones equivocadas puede llevarnos a la maldición en lugar de la bendición. En nuestra sociedad actual, los regalos a menudo se ven como gestos de cariño, gratitud o incluso generosidad. Pero lo que muchos no comprenden es que no todos los regalos tienen buenas intenciones. A veces, un regalo puede esconder motivaciones ocultas que, aunque parezcan inofensivas, tienen implicaciones espirituales que pueden afectar nuestra vida de maneras muy sutiles, pero profundas. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que un simple presente o favor podría tener un propósito oculto que no es tan beneficioso como parece? Dios, en Deuteronomio 16:19, advierte a su pueblo con firmeza: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Esta advertencia nos hace reflexionar profundamente sobre los regalos que recibimos. No siempre son muestras puras de generosidad o amor. A veces son instrumentos diseñados para manipular, para desviar a alguien de su camino y sacarlo de la justicia. ¿Cuántas veces hemos recibido un regalo que nos hizo sentir comprometidos o incluso obligados de alguna manera a tomar decisiones que no eran las correctas? Es importante aprender a discernir la intención detrás de lo que se nos da. Un ejemplo impactante de esto lo encontramos en la historia de Balaam y Balac. En Números 22, Balac, el rey de Moab, temía al pueblo de Israel y trató de encontrar una manera de maldecirlos. En su desesperación, envió mensajeros con grandes dádivas para sobornar a Balaam, un profeta, y hacer lo que maldijera a Israel. Aunque al principio Balaam se negó, confiando en que no podía ir más allá de lo que Dios le permitiera, la oferta de riquezas y honor fue tan atractiva que su corazón codicioso empezó a prevalecer. Aunque su boca proclamaba obedecer a Dios, sus deseos lo impulsaron a buscar una forma de aceptar la recompensa, demostrando que un regalo aparentemente tentador puede convertirse en una trampa que desvía nuestros corazones del propósito divino. ¿Alguna vez has sentido que un regalo te hace tomar decisiones que no estaban alineadas con lo que sabías que era lo mejor para ti? Sin embargo, los regalos no siempre son materiales. Pueden presentarse en formas mucho más sutiles, como favores, promesas o palabras de alabanza que buscan influir en nuestras decisiones de una manera más directa. En 2 Samuel 15, vemos cómo Absalón utilizó halagos y promesas de justicia para ganarse el corazón del pueblo de Israel. Aunque no ofreció riquezas tangibles, sus regalos de elogios sedujeron a las personas, llevándolas a rebelarse contra el rey David, quien había sido ungido por Dios. Esta historia nos recuerda que no todo regalo está destinado a nuestro bienestar. Algunos tienen el propósito de manipular, de controlar. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde un cumplido o una promesa te hicieron tomar una decisión que más tarde lamentaste? ¿Hasta qué punto puedes confiar en un regalo que te lleva a un lugar que sabes en el fondo que no es correcto? Es vital aprender a discernir la intención detrás de cada regalo que recibimos. La Biblia nos llama a ser sabios y a tener discernimiento espiritual en cada situación. Proverbios 21:14 dice: el regalo en secreto calma el enojo y el soborno en el seno la fuerte ira. Este versículo revela cómo un regalo puede ser usado para manipular decisiones y emociones, para torcer situaciones a favor de quien lo ofrece. Dios no condena la generosidad genuina, pero sí rechaza la manipulación que se esconde detrás de un gesto aparentemente bondadoso. ¿Estás prestando atención a los regalos que te hacen? ¿Puedes discernir si su propósito es elevarte o manipularte? El enemigo también sabe cómo usar los regalos para atarnos espiritualmente. En el libro de Josué, los gabaonitas engañaron a Israel ofreciendo regalos y pretendiendo ser viajeros lejanos. Sin consultar a Dios, Josué aceptó su obsequio y formó una alianza con ellos. Más tarde descubrió que habían mentido y que eran habitantes locales a quienes Dios había ordenado no hacer alianza. Al aceptar ese regalo, Israel quedó atado a proteger a aquellos a quienes no debía,
comprometiendo su obediencia a Dios. Este relato nos revela que algunos regalos crean compromisos espirituales que afectan nuestras decisiones y nos atan a relaciones que no forman parte del plan de Dios para nosotros. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que aceptar algo, aunque parecía inofensivo, te llevó a un compromiso del que ahora te arrepientes? En el Nuevo Testamento también vemos cómo los regalos pueden tener intenciones oscuras. En Hechos 8, Simón el mago ofreció dinero a Pedro y Juan para obtener el poder de impartir el Espíritu Santo, deseando obtener control e influencia. Aunque parecía un deseo espiritual, su intención era completamente egoísta. Pedro, al discernir su corazón, lo reprendió severamente. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hechos 8:20. A veces, incluso lo que parece ser una búsqueda genuina de algo espiritual puede estar motivado por deseos impuros de control. Te invito a reflexionar sobre los regalos que has recibido en tu vida. ¿Has considerado alguna vez que los regalos, aunque aparentemente inofensivos, pueden tener una influencia más profunda de lo que imaginamos? ¿Estás seguro de que las intenciones detrás de esos regalos son realmente para tu bien? Me encantaría conocer tu perspectiva sobre este tema, así que no dudes en dejar un comentario. ¿Alguna vez has aceptado un regalo que luego descubriste que te ató de alguna manera? ¿Qué crees que podemos hacer para discernir la verdadera intención detrás de lo que recibimos? Este relato nos deja una lección profundamente relevante. No todos los regalos tienen buenas intenciones, y algunos pueden incluso intentar controlar o manipular nuestro poder espiritual. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que aceptar un regalo de alguien que practica ocultismo o religiones paganas podría abrir puertas espirituales que no deseas abrir? En Deuteronomio 7:25-26, Dios advierte severamente a su pueblo: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este pasaje nos revela que algunos objetos, aunque a simple vista parezcan valiosos o inofensivos, pueden ser portadores de maldiciones o influencias espirituales que afectan nuestra vida de formas que no siempre podemos percibir de inmediato. ¿Te has preguntado alguna vez si los regalos que recibes podrían estar ligados a intenciones más profundas y menos evidentes? No solo importa lo que recibimos, sino también de quién lo recibimos. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Abraham en Génesis 14, cuando tras haber rescatado a Lot y vencido a los reyes enemigos, el rey de Sodoma le ofreció una gran recompensa. Sin embargo, Abraham rechazó la oferta con sabiduría, diciendo: no tomaré nada de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Génesis 14:23. Abraham entendió que aceptar ese regalo podría comprometer su testimonio y hacer que otros atribuyeran sus bendiciones a un rey pagano, en lugar de reconocer que todo lo que tenía provenía de Dios. Este ejemplo nos enseña que algunos regalos no solo buscan ofrecernos algo material, sino que intentan atarnos a una influencia que puede distorsionar nuestro propósito divino. ¿Qué harías tú si te ofrecieran un regalo que te hiciera sentir obligado a rendir cuentas a alguien que no es Dios? En Romanos 16, 17, 18, el apóstol Pablo también nos alerta sobre aquellos que intentan usar los regalos como una forma de manipular. Escribe: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí vemos cómo los regalos no siempre son lo que parecen. A menudo, los obsequios que se nos dan pueden ser trampas disfrazadas de generosidad, destinadas a desviarnos del camino de la verdad. ¿Has experimentado alguna vez que alguien te ofreciera algo que parecía bondadoso, solo para darte cuenta más tarde de que su verdadera intención era manipularte o controlarte? Dios nos llama a ser sabios como serpientes y sencillos como palomas, Mateo 10:16. Lo que implica que debemos discernir cuidadosamente las intenciones detrás de lo que recibimos. No podemos permitir que la cortesía o la gratitud nos lleven a aceptar regalos que puedan comprometer nuestra fe. Es vital aprender a evaluar cada situación con la ayuda del Espíritu Santo y rechazar todo lo que no provenga de Él. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde un regalo o favor
¿Te hizo sentir incómodo, pero no sabías cómo rechazarlo? ¿Cómo discernirías si ese obsequio tiene la intención de bendecir o manipular? Además, no solo los regalos pueden afectar nuestra vida material, sino que también tienen un impacto directo en nuestra relación con Dios. Cuando aceptamos regalos con intenciones ocultas, podemos abrir puertas que no queremos abrir, comprometiendo nuestra fe y nuestra conexión con el Creador. Es crucial recordar que nuestras bendiciones vienen de Dios y no de manipulaciones disfrazadas de generosidad. ¿Te has detenido a reflexionar sobre cómo algunos regalos pueden alejarte del propósito divino que Dios tiene para ti? Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has aceptado un regalo o favor de alguien y con el tiempo descubriste que no era tan inocente como parecía? ¿Cómo manejas tú las situaciones en las que un regalo o favor te pone en una posición incómoda o cuestionable? Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios, ya que tu experiencia podría ayudar a otros a discernir con más claridad las intenciones detrás de los regalos que reciben. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este llamado al perdón no minimiza el dolor de la ofensa, sino que nos invita a liberar el resentimiento para no convertirnos en prisioneros del rencor. El ejemplo más poderoso de perdón se encuentra en la cruz. Mientras Jesús sufría un dolor inimaginable, siendo humillado y crucificado injustamente, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Esta declaración revela el corazón de Jesús, un corazón libre de rencor, dispuesto a perdonar incluso a quienes lo maltrataron. Si Él pudo perdonar una ofensa tan grande, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar las ofensas que recibimos? Aceptar ofensas es aceptar el veneno del enemigo. Cuando guardamos rencor, nuestro corazón se endurece, nuestra fe se debilita y nuestra comunión con Dios se ve obstaculizada. En Marcos 11.25, Jesús enseñó: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La falta de perdón bloquea nuestras oraciones y nos impide experimentar la gracia y el favor de Dios. El rencor no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra salud emocional y física. La ciencia ha demostrado que las emociones negativas prolongadas, como el resentimiento y la amargura, pueden afectar el sistema inmunológico, el corazón e incluso la mente. Pero mucho antes de que la ciencia lo descubriera, la Biblia ya advertía sobre este peligro. En Proverbios 14.30 se declara: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Este versículo revela que el rencor y la amargura literalmente destruyen desde adentro. Es importante comprender que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No significa justificar el mal o pretender que no hubo dolor, sino renunciar al deseo de venganza y dejar la justicia en manos de Dios. Romanos 12:19 nos recuerda: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Al liberar el rencor, confiamos en que Dios hará justicia en su tiempo y a su manera. La falta de perdón puede convertirse en una prisión espiritual. En la parábola del siervo inmisericordia, Jesús contó la historia de un hombre que fue perdonado de una enorme deuda, pero que se negó a perdonar una deuda menor a su compañero. Al enterarse, el rey lo llamó y dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mateo 18:8, 32 o 33. Como resultado, el siervo fue entregado a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. Jesús concluye la parábola con una advertencia contundente: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. Esto revela que el perdón es un mandato divino y la falta de él trae consecuencias espirituales. El perdón no solo libera al ofensor, sino también al ofendido. Cuando decidimos perdonar,
rompemos las cadenas del resentimiento y permitimos que la paz de Dios llene nuestro corazón. En Colosenses 3.13 se nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este mandato no solo nos llama a perdonar, sino a hacerlo con la misma gracia y misericordia que hemos recibido de Cristo. El enemigo intenta convencernos de que el perdón es una debilidad, pero en realidad es una de las mayores demostraciones de fortaleza espiritual. Al perdonar, demostramos que nuestra fe está en Dios y no en la justicia humana. Además, nos liberamos del peso emocional y espiritual del rencor. Proverbios 19.11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Al elegir el perdón, demostramos sabiduría y madurez espiritual. Aceptar ofensas y guardar rencor no solo afecta nuestra vida espiritual, sino también nuestras relaciones. La amargura contamina el corazón y distorsiona nuestra perspectiva, llevándonos a juzgar y criticar a otros injustamente. Hebreos 12.15 nos advierte sobre esto. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura no se limita a la persona que la guarda, afecta a todos a su alrededor, destruyendo la unidad y la armonía. El perdón es una decisión diaria, no es un evento único, sino un proceso continuo de entregar el dolor a Dios y permitir que su amor sane las heridas. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto no significa que debamos contar las veces que perdonamos, sino que el perdón debe ser ilimitado, reflejando el amor inagotable de Dios hacia nosotros. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha utilizado la distorsión de la verdad para engañar y desviar al pueblo de Dios. La primera mentira registrada en la Biblia fue pronunciada en el jardín del Edén, cuando la serpiente dijo a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3.1. Esta pregunta no solo sembró duda en el corazón de Eva, sino que también distorsionó la palabra de Dios, llevándola a desobedecer y a caer en pecado. Este patrón de engaño ha continuado a lo largo de la historia, utilizando enseñanzas falsas o distorsionadas para confundir y alejar a las personas de la verdad divina. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el peligro de aceptar enseñanzas que no provienen de Dios. En 2 Timoteo 4.3.4, Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Este pasaje revela que muchas personas prefieren escuchar lo que desean oír en lugar de enfrentar la verdad de Dios. Esta inclinación a buscar mensajes que justifiquen sus deseos ha abierto la puerta a una proliferación de falsas enseñanzas que parecen atractivas, pero que desvían del camino de la verdad. La Biblia está llena de advertencias y enseñanzas que nos alertan sobre la importancia de discernir las intenciones detrás de lo que recibimos, especialmente cuando se trata de regalos. En Salmo 119, versículos 36 a 37, se nos pide: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Este salmo revela cómo debemos proteger nuestros corazones de todo lo que nos desvíe de Dios, incluyendo los regalos que podrían alejarnos de su verdad. Si algo nos ofrece una bendición que nos aparta de su propósito, debemos ser sabios y rechazarlo, aunque en apariencia parezca algo bueno o atractivo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde algo que parecía un buen regalo o una oportunidad, en realidad te apartó de lo que sabías que era lo mejor para tu vida? En Proverbios 4:23 se nos enseña: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo nos recuerda que debemos proteger nuestro corazón, ya que las intenciones que aceptamos pueden tener un impacto profundo en nuestra vida. Los regalos, aunque a veces parecen inofensivos,
pueden ser peligrosos si no los recibimos con discernimiento. En nuestra vida diaria, ¿cómo estamos guardando nuestro corazón? ¿Estamos permitiendo que lo que recibimos, aunque sea un regalo, se siembre en nuestra mente y afecte nuestras decisiones y relaciones? Es vital que no permitamos que un obsequio de alguien con malas intenciones nos desvíe del camino de la verdad. En Proverbios 23, 6-7, encontramos otra advertencia importante. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque él es como el que calcula, coma y beba. Te dirá, pero su corazón no está contigo. Este versículo nos enseña a no ser influenciados por aquellos cuyo corazón no está alineado con los principios de Dios, aunque sus palabras o regalos puedan parecer agradables. No todo lo que se nos ofrece tiene una intención pura. Algunos regalos pueden esconderse bajo una fachada de bondad, pero en realidad están motivados por la codicia, el control o la manipulación. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de un regalo que en realidad tenía una agenda oculta que no era tan obvia en un principio? En Ezequiel 13:18 encontramos una advertencia directa sobre aquellos que usan regalos para manipular. Y dirás, así ha dicho el Señor Jehová, ay de las mujeres que cosen almohadillas para todos los codos y hacen velo para la cabeza de toda talla para cazar las almas. ¿Cazarán ustedes las almas de mi pueblo y salvarán las vidas de las que no son suyas? Este versículo nos habla de cómo algunos, a través de sus acciones y regalos, intentan manipular a otros para su propio beneficio, separándolos de la verdad y de lo que es correcto. ¿Alguna vez has sentido que alguien intenta manipularte con palabras o regalos que no son realmente lo que parecen? Es esencial estar alertas y discernir si lo que recibimos está alineado con lo que Dios quiere para nosotros. En 1 Timoteo 6:10, la Biblia también nos advierte sobre el amor al dinero, que puede estar detrás de los regalos con malas intenciones. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Este pasaje nos recuerda que las intenciones detrás de los regalos y las ofrendas no siempre son puras. Si un regalo o una oportunidad nos alejan de nuestra relación con Dios o nos llevan a hacer compromisos que no son saludables, debemos tener cuidado. ¿Alguna vez has sentido que el deseo de recibir algo material o el amor al dinero te ha llevado a tomar decisiones que no eran sabias ni saludables? Estos versículos nos invitan a ser más conscientes de lo que recibimos y de las intenciones que están detrás de los regalos que otros nos ofrecen. La Biblia nos llama a tener un discernimiento espiritual más profundo para que no seamos fácilmente manipulados por obsequios o promesas vacías. Si alguna vez has estado en una situación donde un regalo te ha hecho cuestionar tus principios o tu fe, ¿cómo manejaste la situación? ¿Cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida diaria para asegurarnos de que todo lo que recibimos esté alineado con la voluntad de Dios? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y a compartir tus pensamientos en los comentarios. ChatGPT ha dicho, no todas las enseñanzas erróneas son fáciles de identificar como falsas. Muchas veces se presentan disfrazadas de verdad, utilizando términos bíblicos y mezclando principios correctos con ideas distorsionadas. Esta mezcla hace que sean aún más peligrosas, porque engañan incluso a aquellos que están sinceramente buscando a Dios. En 2 Corintios 11, 14-15, Pablo nos alerta, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Este pasaje nos enseña que las falsas enseñanzas no siempre vienen de personas claramente malvadas, sino de aquellos que parecen ser espirituales y justos, pero que han sido engañados por el enemigo para torcer la verdad. Una de las estrategias más comunes del enemigo es distorsionar la gracia de Dios, presentándola como una excusa para vivir en pecado. Este engaño no es nuevo. En Judas 1:4 se nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Este error ha llevado a muchos a creer que la gracia de Dios nos permite vivir en desobediencia sin consecuencias. Sin embargo, la verdadera gracia de Dios no solo perdona el pecado,
sino que nos da el poder para vencerlo. En Tito 2, 11, 12 se nos enseña: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia genuina nos llama a vivir una vida de santidad y obediencia, no de libertinaje. Otra distorsión común es la manipulación de las promesas de prosperidad. Aunque la Biblia enseña que Dios desea bendecir a su pueblo, algunas enseñanzas han exagerado este aspecto, convirtiéndolo en un evangelio centrado en la riqueza material. En 1 Timoteo 6:5, Pablo advierte sobre aquellos que ven la piedad como un medio para obtener ganancias. Estos que toman la piedad como fuente de ganancia. Este enfoque transforma la fe en una transacción comercial en la que damos a Dios esperando riquezas terrenales. Aunque Dios promete proveer nuestras necesidades, su propósito principal no es hacernos ricos materialmente, sino transformarnos a la imagen de Cristo. La Biblia nos llama a ser sabios y a discernir las enseñanzas que recibimos. En el 1 Juan 4:1 se nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La única manera de discernir lo verdadero de lo falso es conocer profundamente la palabra de Dios. La ignorancia bíblica nos deja vulnerables a engaños que parecen plausibles pero que contradicen la verdad divina. Incluso en tiempos bíblicos, las falsas enseñanzas se infiltraban en las comunidades de fe. En Gálatas 1:6-7, Pablo expresa su asombro al ver cómo algunos habían aceptado rápidamente un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Este otro evangelio no negaba a Cristo directamente, sino que añadía requisitos humanos a la fe, alejando a los creyentes de la libertad que Cristo ofrece. Esto nos muestra que las enseñanzas erróneas no siempre niegan a Cristo abiertamente, sino que pueden añadir cargas innecesarias que nos alejan de la gracia y la libertad que Él nos ha dado. Jesús mismo nos advirtió sobre los falsos profetas en Mateo 7:15. ¿Qué piensas tú sobre las enseñanzas que pueden parecer correctas, pero que en realidad nos desvían de la verdadera gracia y libertad en Cristo? ¿Alguna vez has sido influenciado por una enseñanza que, aunque sonaba bien, te hizo cuestionar lo que sabías que era la verdad? Me encantaría saber tu opinión, así que deja tu comentario y comparte tu perspectiva sobre cómo podemos discernir mejor entre la verdad y el error. Jesús nos advirtió claramente sobre los falsos profetas, aquellos que se presentan ante nosotros con una apariencia de piedad, pero en su interior son como lobos rapaces. Esta advertencia es más relevante de lo que muchos piensan, ya que los falsos maestros no siempre se muestran de manera obvia, sino que se visten con ropas de líderes espirituales genuinos. La verdadera prueba de su autenticidad no radica en su apariencia o en su carisma, sino en los frutos que producen. Como Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Esto nos recuerda que lo que realmente importa no son las palabras bonitas o las promesas grandiosas, sino el carácter y las acciones de aquellos que nos enseñan. Es en los frutos, en lo que hacen, no solo en lo que dicen, donde se revela la verdadera naturaleza de un líder. El apóstol Pedro también nos alertó sobre los que manipulan las escrituras para su propio beneficio. En 2 Pedro 3:16, al hablar de las cartas de Pablo, Pedro dice: en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Este versículo revela que distorsionar las escrituras no es simplemente un malentendido inocente, sino una manipulación deliberada que puede llevar a la perdición. Esto resalta la importancia de estudiar la palabra de Dios con seriedad, entendiendo su contexto y evitando interpretaciones personales que puedan desviar el mensaje que Dios quiere transmitirnos. La verdad de Dios no cambia con las modas del momento ni se adapta a las opiniones humanas. En Juan 17:17, Jesús oró al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Este versículo nos recuerda que la única verdad absoluta está en la palabra de Dios, no en las ideologías de este mundo. Aceptar enseñanzas que distorsionan o diluyen la Escritura es aceptar una mentira que puede alejarnos de la voluntad de Dios. No debemos permitir que nos enseñen un mensaje que minimice el pecado, que distorsione el carácter de Dios o que ponga el centro de la fe en el ser humano en lugar de en Cristo. En Colosenses 2:8 se nos da una clara advertencia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La verdad de Dios nunca será popular, ni se acomodará a las modas humanas, porque no proviene del mundo, sino de Dios mismo. Aceptar enseñanzas falsas no solo pone en peligro nuestra fe, sino también nuestra relación con Dios y nuestro destino eterno. Por eso, debemos aferrarnos firmemente a la verdad contenida en la palabra de Dios, estudiándola con diligencia y pidiendo al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento necesario para no caer en el engaño. En la próxima parte, profundizaremos en cómo los temores y preocupaciones infundadas pueden afectar nuestra vida espiritual. El miedo ha sido una de las armas más antiguas y poderosas del enemigo. Desde el principio, el temor ha sido utilizado para sembrar duda, confusión y parálisis espiritual en el corazón humano. ¿Recuerdas cómo, en el jardín del Edén, después de desobedecer a Dios, Adán y Eva se escondieron por miedo? ¿Cómo puede el miedo estar afectando tu vida espiritual hoy? ¿Qué temores están influenciando tus decisiones y tu relación con Dios? Deja un comentario y comparte tu experiencia. ¿Cómo luchas contra el miedo en tu caminar con Dios? En Génesis 3:10, cuando Adán escuchó la voz de Dios en el huerto, su primera reacción fue de miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este miedo lo llevó a huir de la presencia de Dios, a ocultarse, a sentirse avergonzado y culpable. Lo que comenzó en el Edén sigue afectando a la humanidad hoy en día. El enemigo utiliza el miedo de manera insidiosa, plantando temores infundados en nuestras mentes, alejándonos de la fe y haciéndonos dudar de la bondad y protección de Dios. Pero la verdad es que el miedo no proviene de Dios. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo revela algo poderoso. El miedo no es solo una emoción pasajera, sino un espíritu que busca controlar y paralizar nuestras vidas. Cuando aceptamos temores sin fundamento, estamos permitiendo que el enemigo influencie nuestras decisiones, debilitando nuestra fe y nuestra capacidad de actuar en el propósito que Dios tiene para nosotros. El miedo, al igual que la fe, es contagioso. Así como una semilla de fe puede crecer y edificar, el miedo puede propagarse rápidamente, sembrando dudas y ansiedad en los corazones de aquellos que nos rodean. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Números 13, cuando Moisés envió a 12 espías para explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con un informe lleno de miedo y desesperanza, diciendo: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Este informe sembró el miedo en el corazón del pueblo de Israel, llevándolos a dudar de la promesa de Dios y a rebelarse contra Moisés. Como resultado, una generación entera murió en el desierto sin llegar a ver la tierra prometida. Este evento revela algo muy importante. El miedo no solo afecta a quien lo recibe, sino que también influye en las personas a su alrededor, distorsionando su visión y haciéndoles ver los problemas más grandes de lo que realmente son. La historia de Pedro caminando sobre el agua es otro ejemplo claro de cómo el miedo puede cegarnos a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En Mateo 14:26, cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo. Su temor les impidió reconocer a Jesús en medio de la tormenta. Sin embargo, Pedro, al ver a Jesús, dio un paso de fe y pidió caminar sobre el agua hacia él. Al principio, caminó valientemente, pero cuando su enfoque cambió y se centró en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14:30. Este relato ilustra de manera vívida
cómo el miedo nos hunde cuando quitamos nuestra mirada de Cristo y nos enfocamos en las circunstancias adversas. ¿Cuántas veces, en medio de las dificultades, nos dejamos llevar por el miedo, perdiendo de vista el poder de Dios para sostenernos? El miedo también puede paralizar nuestra obediencia a Dios, tal como ocurrió con Gedeón. En Jueces 6:15, cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas, Gedeón respondió con miedo, centrado en sus debilidades y limitaciones. «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Pero a pesar de su miedo, Dios le aseguró, «Ciertamente yo estaré contigo». Jueces 6:16. Y cuando Gedeón confió en la presencia de Dios, experimentó una victoria milagrosa. La lección aquí es clara. El miedo puede detenernos, pero cuando confiamos en la presencia de Dios podemos vencer cualquier obstáculo. El enemigo sabe que una fe inquebrantable puede mover montañas, pero un corazón lleno de miedo se estanca. En Nehemías 6, los enemigos de Israel intentaron detener la reconstrucción del muro de Jerusalén utilizando tácticas de intimidación. Enviaron cartas acusatorias y difundieron rumores falsos con la esperanza de infundir miedo en Nehemías y su pueblo. Pero Nehemías, en lugar de ceder al miedo, se mantuvo firme en su misión, recordándonos que no debemos permitir que el miedo nos desvíe de lo que Dios nos ha llamado a hacer. El miedo puede ser una de las tácticas más poderosas del enemigo, pero nosotros no estamos llamados a vivir bajo su control. ¿Qué temores te están frenando hoy? ¿Estás dispuesto a desafiar esos temores y caminar con fe, mirando siempre a Cristo? Me gustaría saber tu opinión sobre cómo el miedo ha influido en tu vida y cómo has aprendido a superarlo. Comparte tus pensamientos en los comentarios y juntos exploremos cómo podemos caminar firmemente en la verdad de Dios, sin dejar que el miedo nos paralice. Nehemías enfrentó la amenaza de miedo y en lugar de dejar que lo paralizara, se mantuvo firme en su propósito. Mientras sus enemigos intentaban intimidarlo, él oró: «Fortalece ahora mis manos». Nehemías 6:9. Y continuó con la obra que Dios le había encomendado. Esta historia es un recordatorio poderoso de que el miedo no solo busca detener nuestras acciones, sino que también actúa como una distracción diseñada para alejarnos del propósito de Dios. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde el miedo parecía hacerte dudar de lo que Dios te había llamado a hacer? ¿Cómo has respondido a esos momentos de temor? El miedo no solo afecta nuestra fe, sino que también ataca nuestra identidad en Cristo. En Romanos 8:15 se nos recuerda: «Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre». Este versículo nos revela que el miedo busca esclavizarnos, haciéndonos olvidar quiénes somos realmente, hijos de un Dios poderoso y amoroso. ¿Alguna vez has sentido que el miedo te ha hecho olvidar tu verdadera identidad como hijo de Dios? ¿Cómo podemos recordar quiénes somos en momentos de duda y temor? Dios nunca nos llamó a vivir en miedo, sino en fe y confianza. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta promesa nos recuerda que la presencia de Dios es nuestra razón para no temer. Su poder y fidelidad nos protegen y nos fortalecen, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. ¿Te has apoyado en la promesa de la presencia de Dios cuando has enfrentado tus miedos? ¿Cómo te ayuda a saber que Él te sostiene con su poder? Jesús mismo nos mostró que el miedo es una señal de falta de fe. En Mateo 8:26, cuando los discípulos estaban aterrorizados por la tormenta, Jesús les preguntó: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». El miedo nos impide ver el poder de Dios en medio de nuestras dificultades. Cuando nos centramos más en las tormentas de la vida que en el poder de Dios, dejamos que el miedo controle nuestros corazones. ¿Cuántas veces has permitido que las circunstancias te hagan olvidar el poder de Dios? para calmar cualquier tormenta? ¿Cómo puedes mantener tu enfoque en Cristo?
incluso cuando todo parece estar en caos a tu alrededor? El miedo no solo paraliza, sino que también roba la paz que Dios nos ha dado. En Filipenses 4, 6 a 7 se nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. ¿Te has sentido alguna vez abrumado por el miedo, solo para descubrir que cuando entregas tus preocupaciones a Dios, experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo puedes cultivar esa paz en medio de la ansiedad diaria? Para vencer el miedo debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. En Romanos 12:12 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto implica reemplazar los pensamientos de miedo con la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Cuando nos enfrentamos a temores, necesitamos declarar con fe las promesas de Dios, como en Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué promesas de Dios puedes declarar en tu vida para vencer los miedos que enfrentas? ¿Cómo puedes renovar tu mente para que el miedo no controle tu vida? El miedo es un ladrón de propósito y un obstáculo para la fe. Sin embargo, podemos superarlo al aferrarnos a la verdad de Dios, recordando que su amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Cuando confiamos en la presencia y el poder de Dios, podemos vivir con valentía y fe inquebrantable. ¿Estás dispuesto a enfrentar tus miedos con fe? ¿Cómo puedes empezar hoy mismo a vivir con una confianza renovada en el amor de Dios? Te invito a dejar tu comentario y compartir cómo el miedo ha impactado tu vida y cómo planeas enfrentarlo con la ayuda de Dios. Imagina a Juan, un hombre que durante años había servido a Dios con todo su corazón. Creció en una familia cristiana, asistía a la iglesia regularmente y su vida parecía estar bien encaminada. A lo largo de su juventud experimentó momentos de alegría y paz en su relación con Dios y tenía un fuerte sentido de propósito. Sin embargo, todo cambió cuando enfrentó una serie de tragedias personales que lo golpearon profundamente. Primero perdió a su madre en un accidente inesperado. Luego su matrimonio comenzó a deteriorarse y poco después perdió su empleo en un contexto económico difícil. Cada golpe que recibió le parecía más pesado que el anterior y lentamente fue cayendo en la desesperación. En lugar de buscar consuelo en Dios, comenzó a culparlo por su sufrimiento. Si Dios realmente me amara, ¿por qué me permite pasar por todo esto? Swing preguntaba constantemente. A medida que las circunstancias empeoraban, Juan comenzó a alejarse de la iglesia, convencido de que no tenía sentido seguir buscando a un Dios que parecía tan lejano. En lugar de orar, pasaba horas pensando en su dolor y en la aparente injusticia de su vida. La fe que una vez lo había sostenido se desvaneció lentamente, reemplazada por un sentimiento profundo de abandono. Cada vez que veía a alguien con una sonrisa genuina o escuchaba de la bendición de otros, su amargura crecía más y sus pensamientos oscilaban entre la rabia y la resignación. Comenzó a vivir sin esperanza, sumido en una espiral de soledad y desesperación. Se preguntaba si tal vez Dios solo bendecía a algunas personas y olvidaba a otras, y él parecía estar en el grupo de los olvidados. ¿Realmente importa si creo o no? Zrenia. Este proceso de alejamiento de la fe no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un lento retroceso que comenzó con pequeñas dudas, luego creció en incertidumbre y finalmente se transformó en una negación total de su fe. Lo que comenzó como una queja silenciosa contra Dios terminó siendo una convicción profunda de que no podía confiar más en Él. La desesperanza y la tristeza comenzaron a apoderarse de cada aspecto de su vida. Juan empezó a tomar decisiones impulsivas y a buscar consuelo en cosas que antes había evitado: bebidas, relaciones superficiales y distracciones temporales. A medida que esto ocurría, su corazón se iba endureciendo y su vida espiritual se desmoronaba. Todo lo que alguna vez había significado algo para él en su relación con Dios parecía haberse desvanecido en el aire.
El momento de mayor oscuridad para Juan llegó cuando, al no encontrar consuelo en nada de lo que buscaba, se sintió completamente vacío. La vida ya no tenía sentido para él, y la fe que había sido su refugio en el pasado le parecía una mentira distante. Fue en ese momento de profunda soledad y desesperación cuando se dio cuenta de lo que había perdido. La pregunta que resonó en su mente era: ¿realmente Dios se ha alejado de mí? ¿O soy yo el que me he alejado de Él? Este dilema lo persiguió por un largo tiempo. Aunque su corazón había sido dominado por el miedo y la desconfianza, algo en lo profundo de su ser todavía quería encontrar el camino de vuelta a la fe. Pero la herida era profunda y la duda tan grande que no sabía si alguna vez podría recuperar lo que había perdido. ¿Alguna vez has sentido que las circunstancias te han empujado tan lejos de tu fe que parece imposible regresar? ¿Te has encontrado enfrentando una prueba tan grande que tu confianza en Dios se ha visto profundamente sacudida? Tal vez te identificas con la historia de Juan, alguien que alguna vez tuvo una relación cercana con Dios, pero que debido a las dificultades de la vida, la desesperanza lo llevó a la oscuridad. ¿Cómo lidias con los momentos en los que las dudas te invaden y te preguntas si Dios realmente está contigo? Me gustaría saber tu perspectiva. Si alguna vez has enfrentado un desafío que te hizo dudar de tu fe, ¿cómo lograste encontrar el camino de vuelta a la confianza en Dios? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. A lo largo de todo lo que hemos explorado hoy, hemos visto cómo el miedo, las falsas enseñanzas y las pruebas de la vida pueden desviar nuestro enfoque y alejarnos del propósito divino que Dios tiene para nosotros. El miedo, como hemos visto, no solo afecta nuestra capacidad para actuar, sino que también puede robarnos la paz, la fe y nuestra verdadera identidad en Cristo. Cuando dejamos que el miedo controle nuestras decisiones, estamos cediendo al enemigo el control de nuestras vidas, permitiéndole que nos haga olvidar que somos hijos de un Dios que está siempre con nosotros. Pero también aprendimos que, al igual que Nehemías, podemos encontrar fuerza en la oración y en la confianza en la presencia de Dios. A pesar de las amenazas, las dificultades y las tormentas de la vida, debemos recordar que nuestra identidad está en Cristo y que Él es el que fortalece nuestras manos para seguir adelante. Hemos reflexionado sobre cómo las falsas enseñanzas, disfrazadas de verdad, pueden ser una de las trampas más peligrosas que el enemigo utiliza para desviar a los creyentes de la verdadera fe. Muchas veces, el enemigo no se presenta de forma obvia, sino que se disfraza de algo aparentemente bueno, usando palabras que suenan correctas, pero que en realidad distorsionan la verdad. Y lo peor de todo es que estas distorsiones pueden afectar incluso a aquellos que buscan sinceramente a Dios. El desafío para nosotros como cristianos es estar alerta, estudiar la palabra de Dios con integridad y no dejarnos llevar por ideologías humanas que no estén alineadas con su verdad. Solo a través de un conocimiento profundo de la palabra de Dios podemos discernir lo que es verdad de lo que no lo es. Finalmente, al mirar todas estas luchas, debemos recordar que Dios nos ha llamado a vivir una vida en fe, sin temor, confiando en que Él está con nosotros en cada paso. Como vimos en las historias de Pedro, Gedeón y Nehemías, la fe en la presencia de Dios, incluso cuando el miedo y la duda nos rodean, es lo que nos permite vencer cualquier obstáculo. Dios nunca nos ha llamado a vivir en temor, sino en poder, amor y dominio propio. Y es a través de la renovación de nuestra mente, al enfocarnos en su palabra, que podemos transformar nuestros pensamientos y rechazar el miedo, la duda y la desesperanza. Hoy te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué temores te están frenando? ¿Cómo has respondido a las pruebas que te han llegado? Tal vez, como Juan en nuestra historia, has sentido que la fe se desvanece en medio de las dificultades. O quizás te has encontrado atrapado en las falsas enseñanzas que te han alejado de la verdad. Quiero saber, ¿cómo has lidiado con esos momentos de duda y miedo? ¿Qué has aprendido a lo largo de tu caminar con Dios que te ha permitido fortalecer tu fe? Te animo a que compartas tu experiencia en los comentarios. Todos enfrentamos desafíos, pero juntos podemos apoyarnos y crecer en la fe, aprendiendo a vivir en la libertad y la victoria que Dios nos ha dado. Así que,
¿Cómo estás enfrentando tus temores y dudas hoy? Comparte tus pensamientos, porque al hacerlo, podemos aprender unos de otros y seguir avanzando hacia la plenitud que Dios tiene para nosotros. Gracias por estar aquí hoy, por escuchar y por permitir que juntos podamos explorar más profundamente la verdad de Dios. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tus corazones y tus mentes en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.